Muy buenas noches, estimados maestros, directivos, promotores de instituciones educativas privadas. En esta oportunidad, este tema está dirigido para todos ustedes. Vamos a dar inicio con el tema que ustedes me han solicitado, que es el análisis de la resolución ministerial 109/2022 de Minedu. Si bien es cierto, ya tenemos casi 3 años con esta normativa, pero sin embargo, tenemos que refrescar un poco la memoria para poder hacer este trabajo tan minucioso que ha dispuesto el Ministerio de Educación para las orientaciones y las condiciones básicas que debe tener toda institución educativa privada. A raíz de esta norma, también se han dado otras, y antes de esta norma también se han eh, puesto en vigencia varias normativas, que ahora vamos a empezar. Vamos a empezar, voy a compartir para poder ver cómo ha ido evolucionando este tema de las condiciones básicas de las instituciones educativas privadas. Un tema muy recurrente que todas las instituciones privadas están atentos, ¿no? Y sobre todo leyendo y trabajando ya desde hace 3 años casi para poder cumplir con estas condiciones básicas que nos ha dispuesto el Ministerio de Educación. Bien, mi nombre es María Milagros Ramírez Vaca, soy abogada, ¿no? Tengo amplia experiencia en educación. Conozco muy bien los procesos que se han dado, ya que he sido directora de UGEL, he sido directora de instituciones educativas y conozco muy bien el contexto en el cual nos desenvolvemos. Y en esta oportunidad estoy como abogada para poder apoyar el trabajo de todos ustedes. Nuestro canal tiene por nombre Legalmente Educados, con la doctora Milagros Ramírez Vaca. Este es el canal que lo pongo a disposición de todos ustedes para que puedan analizar y reflexionar y sobre todo actuar en base a estas normativas que se tienen que cumplir para poder dar continuidad a las instituciones educativas privadas. Entonces, el tema de hoy tiene por nombre el análisis, la reflexión y sobre todo refrescar la memoria para poder tener conocimiento de todo lo que el Ministerio nos ha solicitado para las instituciones educativas privadas. Tenemos la RM 109/2022 Minedu, que va dirigido a todas las instituciones privadas. Vamos a empezar. Esta resolución ministerial, que se promulgó el 7 de marzo del 2022, donde se encuentran las disposiciones para el proceso de adecuación a las condiciones básicas de instituciones educativas de gestión privada de educación básica. Entonces, tenemos ahí estas disposiciones que ya se han dado anteriormente en normas anteriores, como por ejemplo en la 263-2021, ¿no? La resolución ministerial 263-2021, los lineamientos que establecen las condiciones básicas. A raíz de ello, ya la resolución ministerial 109/2022, ya las disposiciones para el proceso de adecuación de esas condiciones básicas. Luego también tenemos otra normativa que, bueno, yo digo es la Biblia de los colegios privados, porque es la que hay que, ¿no? Estar siempre atentos a poder responder y cumplir con todas estas normativas. En este caso es el Decreto Supremo 005/2021, que es
este decreto supremo aprueba el reglamento de instituciones educativas privadas. Luego, en el 2024, tenemos la resolución ministerial 271 de Minedu, ¿no? Donde amplía, porque este año, según la 109-2022, ya se concluía el plazo para la presentación de estas condiciones básicas, pero tenemos el 31 de mayo del 2024, ya aparece, ¿no? Los lineamientos que establecen las condiciones básicas, pero al mismo tiempo existe ya la, digamos, ampliación, porque la misma 109-2022 indicaba que luego de 3 años se podría ampliar a 2 años más. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? La resolución ministerial 271-2024 de Minedu amplía hasta el 8 de marzo del 2027 el plazo de adecuación a las condiciones básicas de las instituciones educativas privadas de educación básica, previsto en la cuarta disposición complementaria transitoria del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas aprobado por Decreto Supremo 005-2021. Entonces, ha dado una ampliación de 2 años más, pero eso no significa que van a esperar todavía los 2 años porque la matriz de los indicadores, los componentes y las evidencias que se tienen que cumplir son bastante amplias. Por eso, ya yo presumo que deben haber avanzado ya bastante sobre este tema para poder ya cumplir con este trabajo que se requiere y que podemos cumplir con esta normativa, que es una normativa que se dice que no es punitiva, pero que sin embargo tiene algunas, digamos, todos los indicadores y las evidencias que se tienen que cumplir tienen que ver justamente con todo este proceso, ¿no? Para poder cumplir con esas condiciones básicas. Vamos a ir avanzando. La normativa, como les comentaba, tenemos la resolución ministerial 109, que es la que vamos a ver ahora, pero sin embargo también hay una ampliación, la RM 271, que amplía hasta el 8 de marzo del 2027, ¿no? Que es el plazo de adecuación a las condiciones básicas de las instituciones educativas privadas, ¿ya? Pero ya se debe estar avanzando porque esta resolución ministerial se puso en vigencia el 7 de marzo del 2022. O sea, ya tenemos más de 3 años y ahora se va a ampliar a 2 años más. Pero como les comentaba, tenemos que avanzar porque no es un trabajo de un día, de un mes, ni de un año, ¿no? Es un trabajo que hay que estar progresivamente, es todo un proceso de autorregulación, digamos, de los procesos que se dan en una institución. Y la última normativa que salió en base a las demás es la resolución ministerial 036. ¿Ya? El 27 de enero del 2025 se modifica el componente 6.1 sobre la previsión económica y financiera de la condición 6, es decir, la previsión económica y financiera que garantice la continuidad y sostenibilidad del servicio educativo de educación básico, ¿no? Del anexo 1, ¿ya? O sea, en la 109 tenemos en el anexo 1 la matriz, y esa matriz tiene 6 componentes, y justamente el componente 6 ha sido modificada el 27 de enero del 2025, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo?
el objetivo de esta normativa de la 109, que definitivamente se articula con las demás normativas que he mencionado, tiene por objetivo establecer disposiciones para el proceso de adecuación a las instituciones educativas de gestión privada de educación básica, autorizadas bajo disposiciones anteriores a la entrada en vigencia del reglamento, ¿no? Hemos mencionado ya que tenemos el Decreto Supremo 005-2021, que es el reglamento de las instituciones educativas privadas, ¿no? Y que todas estas disposiciones están articuladas unas a otras. ¿Qué busca? Busca garantizar que estas instituciones cumplan con estándares mínimos de calidad. O sea, ¿qué se busca? Se busca que aseguremos la calidad educativa en las instituciones educativas privadas. Por eso se dice que tiene que tener condiciones básicas, o sea, esos estándares de calidad que va a permitir el funcionamiento de las instituciones. ¿En qué aspectos? En la gestión institucional, en la gestión pedagógica, en infraestructura, en alimentación, convivencia, seguridad, etcétera. Ahora vamos a ver esa matriz poco a poco, ¿no? Que estamos avanzando. Entonces, la resolución ministerial, ¿no? Esta normativa, en el 4.21 dice condiciones básicas. ¿Qué son? Son los requerimientos esenciales e indispensables. Es lo mínimo que debe tener una institución educativa privada, lo mínimo, ¿no? O sea, son estándares mínimos para garantizar una educación de calidad. Entonces, estas instituciones privadas deben cumplir la prestación de los servicios educativos en educación básica, ¿ya? Entonces, definitivamente articulada siempre con su reglamento de instituciones educativas privadas, el Decreto Supremo 005-2021. Tiene que estar articulado porque casi es parecido, solo que la 109 ya te da las disposiciones de las condiciones básicas, ¿no? Te indica cuáles son esos indicadores, cuáles son las evidencias que se deben tener para el cumplimiento de estas condiciones. Entonces, ¿qué más dice las condiciones básicas? Establece que la institución educativa privada debe comunicar de manera permanente, es un proceso permanente, ¿no? O sea, este proceso se va a dar continuamente, constantemente, ¿no? Es un proceso continuo, permanente y por los medios más adecuados y oportunos. La información que permita también a las familias de los estudiantes estar al tanto de los detalles relativos a los costos de enseñanza, la matrícula, las cuotas de ingreso, ¿ya? Esta información debe ser completa, objetiva y de fácil acceso para garantizar la transparencia en el servicio educativo. Es decir, es un proceso permanente y continuo y la comunicación con las familias de los estudiantes debe ser bien fluida, ¿no? Deben tener conocimiento de todo este proceso para garantizar la transparencia. El proceso de adecuación para el cumplimiento de las condiciones básicas es un proceso de desarrollo gradual y obligatorio, ¿ya? O sea, todas las instituciones educativas privadas están obligadas a cumplir con estas condiciones básicas. Entonces, seguido por las instituciones privadas que cuentan con autorización de funcionamiento otorgada con anterioridad a la vigencia del reglamento, ¿no? O sea, todas las instituciones privadas que tienen autorización otorgada con anterioridad a la vigencia del reglamento, ¿no? La 005-2021, en adelante el reglamento, y que pretendan continuar prestando servicios educativos. ¿Por qué dice que está, digamos, remarcando
que son para las instituciones que cuentan con autorización de funcionamiento anterior a la vigencia del reglamento. ¿Por qué? Porque actualmente ya todas las instituciones educativas tienen que cumplir estas condiciones básicas para que sean aperturadas, ¿no? O sea, todas las que son después del reglamento ya tienen que cumplir con estas condiciones básicas. Entonces, por eso que se está poniendo mayor énfasis en las instituciones privadas que cuentan con autorización de funcionamiento otorgadas con anterioridad a la vigencia del reglamento. ¿Por qué? Porque estas instituciones no tenían estas condiciones porque todavía no salía la norma, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos el Decreto Supremo 005 que sí precisa cuáles son esas condiciones básicas que deben tener. El proceso incluye una etapa de diagnóstico, ¿no? Todo proceso tiene que tener una etapa de diagnóstico, donde las instituciones realizan un autorreporte de su cumplimiento de condiciones básicas a través de plataformas como el Simón o el Simon, ¿no? Que le llaman. Y una etapa de supervisión orientativa. ¿Qué quiere decir? Que ya desde el año 2022, ¿no? Todo este proceso, que ya tenemos 3 años, las instituciones privadas han ido autorreportando el cumplimiento de las condiciones básicas, ¿no? Y tanto la UGEL como la DREL tienen que estar constantemente asesorándolos, orientándolos, acompañándolos. Ese es el trabajo que le corresponde a la DREL y a la UGEL, ¿no? Acompañarles en ese proceso, ¿ya? No los pueden dejar solos porque este es un trabajo bastante complejo, bastante amplio y tienen que cumplir con esas condiciones básicas y ir, ¿no? Subiendo a esta plataforma del Simon su autorreporte del cumplimiento de todos estos componentes, de estas condiciones básicas. Y luego también viene la etapa de supervisión orientativa. Primero es la etapa de diagnóstico y la etapa de supervisión orientativa. Entonces, este proceso, ¿no? Se divide en 2 etapas progresivas: el diagnóstico del cumplimiento y la supervisión orientativa. Entonces, las instituciones privadas, ¿no? Que también se le dice los administrados, así indica la normativa, ¿no? El administrado, que es la institución educativa privada, es responsable de esta implementación, ¿ya? Pero asimismo, la UGEL también, en el marco de sus facultades, se encuentra a cargo del desarrollo de la supervisión orientativa, por lo que es responsable de realizar el seguimiento y el acompañamiento, ¿no? La UGEL tiene que acompañar, tiene que hacer el seguimiento también, según corresponda en el proceso de adecuación a las condiciones básicas desarrolladas en los lineamientos que establecen las condiciones básicas, que ustedes también lo conocen, la resolución ministerial 263/2021, ¿no? Ahí están los lineamientos que establecen esas condiciones. Entonces, como vemos, hay varias normativas que hay que leer bastante para poder entenderlo. Entonces, también precisa la 109 en el 5.2.13, que la institución privada durante los 2 primeros meses de cada año calendario en curso debe realizar el registro de cumplimiento de las condiciones básicas, ¿no? En el instrumento de autorreporte, que ya lo están haciendo. A ver, un ratito que creo que, ajá, un ratito, por favor. Ya. Entonces, seguimos. Ya las instituciones educativas privadas están trabajando. Este no es un proceso de ahora, es un proceso que viene ya de hace 3 años, ¿no? Con varias normativas. Y es más, desde el reglamento que se inició en el año 2021. Entonces, las instituciones privadas tienen
los 2 primeros meses de cada año para realizar el registro del cumplimiento de las condiciones en ese instrumento de autorreporte. ¿Qué quiere decir? En el SIMO. Este plazo puede ser prorrogado por el minero en atención a las necesidades que advierte cada UGEL, ¿no? Entonces, el ministerio y la UGEL también van evaluando, van viendo, van haciendo el acompañamiento, ya de acuerdo a esa comunicación permanente que hay, ¿no? Entre las instituciones privadas y también se va informando sobre las normativas, las ampliaciones de manera formal, ¿no? Una comunicación también formal a través de los canales disponibles del Minedo. Durante esta etapa, la DREL y la UGEL, en el marco de sus competencias a través de los medios que disponga, brinda los alcances, ¿no?, que las instituciones privadas requieran para el adecuado registro de la información en el instrumento de autorreporte. Entonces, como podemos ver, la UGEL y la DREL cumplen, ¿no?, dentro de sus competencias un papel también fundamental, porque tienen que apoyar a las instituciones privadas para el registro de la información en el instrumento de autorreporte. ¿Ya? Por eso ellos hacen también un papel de acompañamiento. La etapa de supervisión orientativa, ¿ya?, se inicia después de que la institución haya registrado el cumplimiento de las condiciones básicas en el instrumento de autorreporte, ¿no? Primero, el primer paso es registrar el cumplimiento de las condiciones básicas en el instrumento de autorreporte, ¿ya? Y se ejecuta hacia el término del año en curso. Para el acompañamiento, ¿no?, la UGEL en coordinación con la DREL también pueden hacer asistencias técnicas y otras acciones que corresponda, por ejemplo, llamadas de teléfono, reuniones virtuales, pueden comunicarse, ¿no?, en el marco de sus competencias para que puedan apoyar, acompañar a las instituciones y de acuerdo a la evaluación de sus recursos y costos, ¿ya? Entonces, este acompañamiento tiene por finalidad que las instituciones alcancen el cumplimiento de las condiciones básicas, es decir, a través de la orientación, ¿no?, a través de la supervisión orientadora, ¿ya?, cumplen 3 procesos: el proceso de adecuación, las condiciones básicas y los indicadores y medios de verificación, ¿no? Son 4, ¿ya?, que permiten evidenciar el referido cumplimiento. Es decir, las instituciones privadas, ¿no?, realizan este proceso con el apoyo de la UGEL y la DREL. Ellos, ¿no?, van a ir revisando, la UGEL va también acompañando y va haciendo una supervisión orientadora, ¿ya? Es una supervisión orientadora, no es punitiva, es orientadora, por eso lo dice claramente. El incumplimiento de las condiciones básicas para la prestación del servicio de educación básica de gestión privada constituye una infracción muy grave, ¿no? El incumplimiento. Por eso que van a tener la etapa de acompañamiento, van a tener la etapa de poder subsanar, de poder mejorar durante todo este tiempo y vamos a hacer ese trabajo con las instituciones privadas. ¿Qué dice? ¿Ya? De acuerdo a lo establecido en la tabla de infracciones y sanciones del reglamento. Ya las instituciones educativas privadas han leído con mucho detalle ya esta tabla de infracciones y sanciones del reglamento para justamente no incurrir y llegar a ello, ¿no? Ese es el objetivo, el cumplimiento de las condiciones básicas. Entonces, y menos aún llegar al procedimiento administrativo sancionador, ¿ya?, que también está establecido en el reglamento de las instituciones privadas. Entonces, las instituciones privadas que soliciten autorización de funcionamiento en el marco de lo dispuesto en el reglamento, en la 005-2021,
deben cumplir con esas condiciones básicas, ¿ya? Conforme al capítulo 1, título 2 de dicho reglamento. Así como en los lineamientos que establecen las condiciones básicas, ¿no? Que se encuentran también aprobado por la resolución ministerial 263/2021, tomando como referencia la matriz de condiciones básicas, ¿no? Que se encuentra en el anexo 1. ¿Qué otro documento tenemos? Tenemos el 271/2024, 31 de mayo del 2024. Se establece un plazo de adecuación inicial de 3 años. Luego, a través de esta resolución ministerial 271/2024, el Minedu decide ampliar hasta el 8 de marzo del 2027 el plazo de adecuación a las condiciones básicas de las instituciones privadas, ¿no? Pero las instituciones van avanzando porque su trabajo es un trabajo progresivo, gradual, ¿no? Es un proceso que tiene que cumplirse poco a poco, forma gradual. La norma, ¿no? Es decir, la 109 que estamos reflexionando y estamos analizando, incluye una matriz que detalla las condiciones básicas. Pero, sin embargo, también hay otro documento que va a modificar, ¿no? El componente 6, como le hemos indicado. La matriz de condiciones básicas establece 6 grandes condiciones que toda institución debe cumplir. Entonces tenemos acá, ¿cuáles son esas condiciones básicas? La gestión institucional, que consideramos y coincidimos que son las más importantes, la gestión institucional y la gestión pedagógica. Son, digamos, los componentes más importantes porque son la base fundamental de toda la movilización que se da en una institución educativa privada, ¿no? Y hasta pública también. Entonces, tenemos aquí, ¿cuál es el enfoque principal de la gestión institucional? La organización y la planificación estratégica de la institución educativa. Entonces, sabemos que esta primera condición es fundamental e indispensable que esté bien elaborada porque justamente es la etapa de organización y planificación. Entonces, cuando una institución está bien organizada y bien planificada, los instrumentos de gestión, ¿no? Van a ser bastante fáciles de poder accionarlos, porque nos vamos a guiar de esos documentos. El PI, como proyecto educativo institucional a mediano y largo plazo, tenemos el PCI, el reglamento interno, que también tiene que estar bien elaborado, y el plan anual de trabajo, ¿no? Que tienen que ser coherentes, tienen que ser actualizados y que permanentemente tienen que ser evaluados también para ver su cumplimiento o para reajustarlo y adecuarlos al contexto, porque recordemos que los contextos van cambiando, van actualizándose y igual los instrumentos de gestión tienen que ir a la par del contexto en el cual se encuentra. Entonces, y también evalúa, ¿no? Evalúa estos documentos dentro del cumplimiento de las normas de convivencia y la prevención de la violencia, que es muy importante. Y otros indicadores que están dentro de los documentos de gestión, que lo vamos a ver ahora rápidamente. Gestión pedagógica. La gestión pedagógica, ¿cuál es su enfoque? Pues mejorar la calidad, mejorar el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes y la calidad y desarrollo del servicio educativo. Entonces, ¿qué se busca en la gestión pedagógica? ¿Ya? Se busca evaluar los procesos de evaluación de nuestros estudiantes y la diversificación curricular, ¿no? Y definitivamente el liderazgo pedagógico del director, de los profesores, y en el caso de las instituciones privadas, también el promotor o los promotores cumplen una función relevante, porque son ellos quienes tienen que tener la voluntad, el interés
de poder trabajar en equipo con sus directivos para poder lograr todo este trabajo de condiciones básicas en las instituciones privadas. Luego tenemos la condición básica 3, infraestructura y equipamiento. Esta es la parte que muchas veces los promotores principalmente tienen mayores dudas, ¿no? En este caso, les recomendamos que tengan un ingeniero, ¿no? Un ingeniero que les apoye en todo el tema de las condiciones del local, la seguridad, la accesibilidad, ¿ya? ¿Para qué? Para que las instalaciones estén adecuadas al número de estudiantes y así se garanticen condiciones de accesibilidad, habitabilidad y funcionalidad. Y tiene que contar con su certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Por eso es importante trabajar de la mano en este punto con ingenieros. El número 4, condición básica 4, personal competente, ¿no? Tenemos que asegurar y garantizar que el personal sea personal competente. ¿Qué quiere decir? Que cuente con el perfil del puesto, los requisitos establecidos. Es decir, cuente con título profesional, capacitaciones, ¿no? Y actualización. Entonces, tiene que estar con esos requisitos el personal. Es muy importante para poder trabajar con personas profesionales competentes en la materia, en la especialidad que le corresponde. Luego tenemos la número 5, condición básica 5, servicios complementarios. En servicios complementarios tenemos los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, desagüe. Hoy en día también diríamos internet, ¿no? Que es muy importante. Y también la higiene, la salubridad y que se implemente la ley de alimentación saludable, ¿no? Los kioscos, los comedores escolares tienen que estar también bien implementados con alimentos saludables. Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál es el enfoque? Bienestar, alimentación y protección de los estudiantes. Sabemos todos que la salud es muy importante. Entonces, tiene que haber estos servicios complementarios como condición básica. Y la última, la 6, el componente 6, la previsión económica y financiera, es decir, la sostenibilidad del servicio educativo, ¿no? Que la institución muestre que tiene la capacidad financiera para garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad del servicio educativo. Como habíamos dicho al inicio, este componente ha sido modificado, ¿ya? Y ahora está digamos, con otros indicadores. La matriz, ¿no? Esta matriz de condiciones básicas, indicadores, componentes, evidencias, va a obligar y obliga ya, porque ya se aprobó desde el año 2022, a que las instituciones educativas privadas, ¿no? Puedan mejorar sus procesos, tengan una educación de calidad y condiciones mínimas para que puedan trabajar realmente con resultados óptimos, lograr resultados óptimos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que nuestros estudiantes logren los aprendizajes, tengan una mejor calidad en la educación, ¿no? Entonces, las instituciones privadas deben demostrar a través de estas normativas y estas matrices que sean ya, están en proceso y a través de los documentos y las evidencias físicas que cumplan esos estándares mínimos de calidad en todos sus ámbitos, ¿no? Desde sus instrumentos de gestión, desde el personal calificado, desde las instalaciones, seguridad, infraestructura y la sostenibilidad económica. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, que las instituciones privadas pues también cumplan estas condiciones. Recordemos que hace muchos años se proliferaron muchas instituciones privadas sin cumplir ninguna condición mínima de calidad.
¿no? Incluso se dieron, incluso en algunos, decían instituciones de garaje, ¿no? En el garaje de las casas aperturaban una institución educativa. Entonces, hoy en día ya eso no se puede hacer porque tenemos normas precisas que se tienen que cumplir. Entonces, en la condición 6, que es la condición que se ha, digamos, modificado, teníamos antes 2 indicadores, ahora hay un solo indicador. Los 2 indicadores eran que las instituciones privadas cuentan con herramientas de gestión financiera para la administración de sus recursos humanos, financieros, materiales, y que garanticen la creación, funcionamiento, continuidad, ¿no?, de la educación básica. El otro indicador, la institución privada que cuente con herramientas de financiamiento para la administración de recursos humanos, financieros, materiales, que garanticen la creación del funcionamiento y continuidad. ¿Qué quiere decir? Que el medio de verificación, ¿cuál era? Era el plan de inversión vigente en un periodo no menor de 5 años. Y el otro medio de verificación era los estados financieros por un periodo no menor de 5 años, ¿no? Entonces, ahora, con la modificación de la normativa, solo piden como medio de verificación un informe sobre la estimación de la demanda educativa de la institución educativa, es decir, un informe estadístico, ¿no? Estadístico, una estimación, por ejemplo, de una proyección de estudiantes matriculados para los primeros 5 años, ¿no? A partir de la cantidad de matriculados de la institución, en la institución durante los primeros o últimos, mejor dicho, 3 años, ¿ya? Una declaración jurada de que la institución, producto de la estimación de la proyección de los estudiantes matriculados en los últimos 5 años, podrá garantizar el funcionamiento y la continuidad del servicio educativo. Entonces, está basado el medio de verificación en un informe, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería mostrarles, lo más resaltante que tenemos. La normativa es amplia, es muy engorrosa, por eso las recomendaciones serían que el promotor, ¿no?, principalmente, forme un equipo de trabajo, equipo técnico, para que pueda hacer este trabajo. Porque este trabajo no se puede hacer en hora de clase, no se puede hacer en la jornada laboral, ¿no? Los maestros no lo pueden elaborar, ¿no? Tiene que ser un equipo técnico que pueda ir midiendo, ir recopilando la información, ¿no?, cumpliendo con estas condiciones mínimas, ¿ya?, para que pueda trabajar. Y dentro de ello, un equipo disciplinario, ¿no?, que puede ser el ingeniero que les mencioné, puede ser un abogado, puede ser también un psicólogo, ¿no? Porque también la matriz tiene esos 6 componentes, la convivencia escolar, también tiene todo lo que tiene que ver con las normas de convivencia. Hay muchos indicadores y son más de 160 documentos que tiene que recopilar para que pueda hacer este trabajo. Bien, vamos a dejar de compartir un ratito. Y vamos a compartir la 109. La 109 para poder ver aquí la matriz, ¿no? Esta matriz que podemos apreciar empieza con la condición 1, el componente 1.1, instrumentos de gestión. La institución educativa privada, si realiza con un equipo técnico un buen instrumento de gestión, lo demás se le hace mucho más fácil,
¿ya? Empieza con su proyecto educativo institucional, ¿no? Donde pues primero tiene que aprobar su PI con una resolución directoral firmada por el director, ¿ya? Y tiene que tener una proyección no menos de 3 años ni mayor de 5 años. Entonces, ¿qué debe contener? Acá está bien precisado qué debe contener un PI como mínimo, ¿no? La identidad de la institución, dentro de ello está la misión, la visión, los principios, los valores. El diagnóstico, ¿no? Que es muy importante para saber cómo estamos y qué tenemos que mejorar. El diagnóstico de la gestión escolar, que comprende el análisis de las características de los estudiantes, y todo está en relación a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Todo lo que hacemos tenemos que, hasta para hacer el plan de trabajo, programación anual, unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, todo ello tiene que responder a las características de los estudiantes, a las características del contexto, al resultado de la gestión, ¿no? En términos de logros de aprendizaje y también al acceso y a la permanencia de los estudiantes. Luego, ¿qué debe contener el PI? Los objetivos estratégicos a mediano plazo de 3 a 5 años, los cuales deben ser medibles y considerar los recursos disponibles que tiene cada institución, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades. Luego, la propuesta pedagógica, ¿no? Que tiene que estar articulado y que orienta el proyecto educativo o el proyecto curricular institucional y que tiene que estar alineado al Currículo Nacional de Educación Básica, al CENEP, ¿no? Más conocido como el CENEP. Luego viene la propuesta pedagógica, que debe incluir información sobre la gestión de las condiciones del funcionamiento de la institución, el desarrollo pedagógico, la convivencia escolar, los aspectos normativos o administrativos y el acceso y permanencia de los estudiantes. Entonces, ahí tenemos estos documentos. ¿Qué documentos necesitamos? Necesitamos conocer y leer bastante sobre estas normativas. La ley 28044, el decreto supremo 011-2012, que apruebe el reglamento de la ley, el decreto supremo 07, que modifica el reglamento, ¿no? Luego tenemos la ley 26549, la ley de los centros educativos privados, que aún está en vigencia también, el decreto supremo 005, que ya lo hemos mencionado, que es el reglamento de las instituciones privadas. Luego tenemos la resolución viceministerial 011-2009, ya, norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas. Entonces, es lo que tenemos. Todos estos documentos, esta matriz está bien precisado qué es lo que se necesita. Cada documento, ¿no? Tiene un medio de verificación y ahí está, realmente está detallado. ¿Qué necesita? Por ejemplo, como hemos dicho, el PI. El PI necesita tener estos, o sea, debe contener, ¿no? Como mínimo, la identidad, el diagnóstico, los objetivos estratégicos, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión, cuáles son las normas referenciales, ahí están, todo está en la matriz, ¿no? Todo está en la matriz, ahí, cómo debe ser, cuáles son las consideraciones de los medios de verificación. Entonces tenemos ahí incluso, ¿no? La misión, la visión, el diagnóstico, las normas de convivencia que son tan importantes hoy en día, ¿no? El plan de estudios, lineamientos pedagógicos básicos, la programación de las actividades, todo esto que está también en el PI y va articulándose con el plan anual de trabajo, la programación de las actividades, los compromisos de gestión, ¿no? Que están
compromisos de gestión 3, 4 y 5. La calendarización de las horas lectivas, ¿no? Cómo se organizan, cómo se han planificado la calendarización. Luego ya vienen los demás condiciones básicas, por ejemplo, dice, ¿no? La institución cuenta con instrumento de gestión que regula su organización, funcionamiento, administración y responsabilidades. Ahí tenemos el reglamento interno, ¿no? Que debe estar aprobado con resolución directoral. Por eso es muy importante la participación del promotor y del director, que tienen que trabajar de la mano y formar un equipo técnico para que verifique, para que ayude a hacer todo este trabajo, porque si sacamos aquí, sumamos, son 160 y tantos documentos que tienen que tener. Y esto es cierto, todavía tenemos 2 años, ¿no? Pero no vamos a esperar que los 2 años se cumplan para empezar a hacer este trabajo, no. Tenemos que, ya han pasado 3 años, porque esta resolución ministerial se puso en vigencia en el 2022, ya estamos 2025. Si bien es cierto, se ha ampliado al 2027, ¿no? Marzo del 2027, pero ya tenemos que seguir trabajando en ello, porque supone que ya han pasado 3 años, ya los promotores de las instituciones privadas se han empapado bien del tema. Lo que estamos haciendo ahora es refrescar la memoria, ¿no? Para poder hacer este trabajo, que es un trabajo técnico, un trabajo complejo, ¿ya? Porque cada indicador tiene sus propios medios de verificación y tiene sus condiciones. ¿Cómo debe ser cada documento, ¿no? Cada instrumento, cómo se debe elaborar. Entonces, la recomendación sería que lo primero tiene que formarse este equipo técnico, ¿no? Concientizar a la comunidad educativa, delegar funciones, formar el equipo técnico para que pueda hacer todo este trabajo, porque son 6 componentes. Recuerden que son 6 componentes que tienen que cumplirse con estas condiciones básicas que van a permitir que puedan cumplir con estas acciones. La primera acción, pues tienen que subir al CIMON, ¿no? Todo su diagnóstico. Y para esto tienen la UGEL, no están solos, tienen la UGEL, tiene la ADREL, que los va a ir apoyando, los va a ir acompañando en este proceso, porque esta normativa no es punitiva, ¿no? Esta normativa está dándole las pautas para el cumplimiento del reglamento, para el cumplimiento del reglamento de las instituciones educativas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también la resolución ministerial 263-2021. ¿Qué dice la resolución? Esa fue la primera, el 2021, ¿no? Los lineamientos que establecen las condiciones básicas. Esta es la base. La 209 te da las pautas más precisas, pero la base es la 263-2021, donde se aprueban los lineamientos que establecen las condiciones básicas para la provisión del servicio educativo de las instituciones educativas, ¿ya? Y definitivamente el reglamento de las instituciones educativas privadas, la 005-2021, ¿no? El decreto supremo, ¿ya? Que es el reglamento de las instituciones privadas. Y también tenemos la 126, que ha salido hace poco, esta resolución viceministerial, que se aprobó el 31 de octubre del 2024, a raíz de todos los problemas que estamos viviendo en el país, de las extorsiones, ¿no? Que es algo que no podemos estar ajenos, que está ocurriendo. Entonces, a raíz de ello, se ha aprobado la resolución viceministerial 126-2024,
¿ya? Medidas frente a riesgos y amenazas externas que comprometen la seguridad de las instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas, cuyo texto como anexo forma parte integrante de la presente resolución. O sea, esta resolución, la viceministerial 126-2024, ¿no? Las medidas que se deben tomar frente a los riesgos y amenazas. Es decir, hay que tomar las medidas preventivas, ¿no? Y como les decía, tenemos la resolución ministerial 271-2024, donde se amplía, lo voy a poner ya, un ratito, vamos a ponerla para que tenga claro. Sobre un ratito, ¿dónde está? Acá está. Ya, ahí tenemos. Esta es la última normativa que salió en el 2024, la 271, donde se amplía hasta el 8 de marzo. Miren que el tiempo pasa muy rápido, ya, porque ya del 2022 que se, digamos, se puso en vigencia la resolución ministerial 109-2022, miren, ya pasaron 3 años. Ahora tenemos en el 2024, ¿no? Se ha publicado la ampliación hasta el 8 de marzo del 2027, el plazo de adecuación a las condiciones básicas de las instituciones educativas privadas. Pero como les digo, no se va a esperar hasta esa fecha, ya están trabajando, ya se está avanzando en este proceso de adecuación a las condiciones básicas, ¿ya? Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta para ya dar por concluido. Cualquier consulta, voy a ponerles aquí mi teléfono, mi correo. Ya, yo sé que es un poco tedioso. La recomendación es que puedan ustedes tener un equipo técnico de apoyo, porque solos no van a poder hacer el trabajo. Tienen que tener un equipo técnico, tienen que tener un ingeniero para ver todo el tema de la infraestructura, tienen que tener hasta una psicóloga de apoyo para ver el tema de convivencia, ya puedan hacer este trabajo. Entonces, aquí tenemos, un ratito, este es el PPT que hemos expuesto, acá el último, ahí está mi teléfono y está mi correo, ¿ya? Para servirles cualquier consulta que ustedes quieran, estoy llana a poder apoyarles. Sé que el trabajo es arduo, pero no es imposible. Hay que ponerle punche, hay que estar bien empapado de las normas, ¿ya? Lean mucho sobre las normas que les he mencionado, que son estas de acá. Anoten, por favor, estas normas son las normas que han salido, las mínimas que se deben tomar en cuenta. Aquí está, que es la que estamos exponiendo el día de hoy, la 109-2022. También tenemos la 263-2021, lineamientos que establecen las condiciones básicas. Tenemos la resolución ministerial 271-2024, la que acabamos de leer, que amplía al 8 de marzo del 2027 el plazo para la adecuación de las condiciones en las instituciones privadas. El reglamento, el decreto supremo 005, ¿no? Reglamento de instituciones privadas, y la modificación que ha salido el 27 de enero del 2025, ¿no? Modificar el componente 6.1 sobre la previsión económica y financiera de las condiciones básicas. ¿Ya? Sí, sí voy a compartir el PPT, ¿ya? Ahorita lo comparto. Bueno, voy a un ratito, vamos a concluir, dejar de grabar.
Gracias, colegas. Dejamos de grabar un ratito.